Nunca le entiendo esta cosa. Ah, acá está. No, acá. Bueno, ven la diapositiva, me imagino. Hoy Sí, tenemos que acá estar veo. dando un poquito lo que son las terminaciones receptoras. La clase pasada habíamos dado justamente cómo se producía toda esta comunicación, ¿sí? Pero esta comunicación, ¿dónde va a tener su inicio? En los receptores, ¿sí? Estos receptores, evidentemente, van a venir de impresiones del exterior, van a ingresar al interior y van a estar siendo transportadas a través de, de las neuronas, como ya habíamos hablado. Y los receptores son mecanorreceptores, mecano de mecánica, ¿sí? Tipo física. Entonces, mecanorreceptores, que básicamente sería, por generalizar de alguna manera, lo táctil. Termorreceptores, como dice su nombre, de temperatura, nociceptores o nociceptores, ¿sí? También puede estar escrito de esta manera, ¿está bien? Nociceptores o nocireceptores, que sería los receptores de todo lo que pueda hacer daño, todo lo que pueda ser nocivo, todo lo que pueda producir dolor. Después los receptores electromagnéticos, que básicamente se van a centrar en nuestros ojos, son los que son sensibles a las frecuencias electromagnéticas de la luz, y los quimiorreceptores, que son los que reciben informaciones químicas como son el gusto y el olfato, o sea, porque sabemos que el cloruro de sodio es salado, y porque tenemos los receptores químicos. En cuanto a los receptores cutáneos, nosotros nos vamos a centrar en estos tres receptores, ¿sí? En los mecanorreceptores, en los termorreceptores y en los nociceptores. Cuando en su momento hablemos del gusto y del olfato y de la vista, vamos a estar hablando de estos receptores. Pero de momento nos vamos a centrar en estos receptores, ¿ok? Entonces, los receptores cutáneos que vamos a tener, por ejemplo, son las terminaciones nerviosas libres, que no tienen cápsula, ¿está bien? Y los discos de Merkel, que tampoco tienen cápsula. El resto tiene como una cápsula que le envuelve, ¿sí? Entonces, de ahí es que nosotros le decimos a los receptores cutáneos, o los clasificamos en receptores no encapsulados, que serían estos dos, y los receptores encapsulados. ¿Está bien? Vamos a tener, por ejemplo, los que nos van a dar información de presión, los de información de tacto fino, o los de información de temperatura y dolor. Pero esa clasificación está acá, y esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, y voy a agrandarlo un poquitito para que se vea bien. Les había dicho que dentro de los no encapsulados vamos a tener las terminaciones libres y los discos de Merkel. Dentro de los receptores pilosos, digo bien, vamos a hacer ciertas aclaraciones un poquito más adelante. Las terminaciones nerviosas libres básicamente lo vamos a tener en la epidermis, en la córnea, en el intestino, en la dermis, que sería la capa que está por debajo de la epidermis, en los ligamentos, en las cápsulas articulares, hueso, pulpa dental. Información como tal, mecanorreceptor, pero también tiene una información de nociceptor o nocireceptor. El libro, por ejemplo, acá los clasificó todo como mecanorreceptores, pero realmente tengo que insistir en que las terminaciones nerviosas libres también son de dolor. ¿Está bien? Bueno, entonces dan un tipo de información, dan un tipo de información de dolor rápido, de dolor lento, que sería más bien profundo, de un tacto grueso, ¿sí? Como es lo que sería el caminar, el movernos, el apoyarnos, de presión, y en algunos casos podría dar información termorreceptora. Por eso el libro les coloca acá calor frío, le coloca tipo un signo de interrogación, porque no es su función principal como tal, pero que también puede dar esa información. Los discos de Merkel los vamos a encontrar en la piel glabra. ¿Qué significa piel glabra? Piel sin pelo. ¿Está bien? O sea, la palma de la mano, la planta del pie, y imagínense lugares de piel en donde no tienen pelo normalmente o no existe pelo normalmente. Son de mecanorreceptores y nos van a estar dando información de un tacto, en que puede ser tanto fino como eso, pero más bien fino. Los receptores de los folículos pilosos
En como tal sería piel con pelo y nos da información de tacto. En su momento vamos a hablar de eso cuando hablemos de piel y faneras. Los receptores encapsulados son estos, los corpúsculos de Meissner y de Pacini y de Ruffini, y los usos tanto neuromusculares como neurotendinosos, que también pueden ser llamados usos musculares o usos tendinosos. Bueno, hablemos primero de los corpúsculos, Meissner, Pacini, Ruffini. Es fácil recordarse de que estos son los que van a ser los encapsulados. Yo al menos lo que me recuerdo es que el que tenía acá era el que era no encapsulado, ¿sí? Entonces Merkel, y es un disco, es diferente, no es un corpúsculo. Entonces eso es lo que es no encapsulado, ¿está bien? Porque una pregunta de examen, por ejemplo, podría ser, ¿son receptores encapsulados excepto? Y les pongo Meissner, Pacini, Ruffini, Merkel. Entonces me marcan Merkel porque Merkel es no encapsulado, ¿sí? Bueno, corpúsculos de Meissner van a estar en las papilas dérmicas de la piel, tanto de la palma como de la planta. De hecho, el Meissner está con el Merkel. ¿Está bien? Está con el Merkel, solamente que está encapsulado. También es un mecanorreceptor y también me da información de tacto. O sea, misma cosa, básicamente mismo lugar, pero tiene cápsula. Los corpúsculos de Pacini van con los, están normalmente con los de Ruffini. Pacini vamos a tener en la dermis, en la piel más profunda, en los ligamentos, en las cápsulas articulares, en el pectoneo, los genitales externos, ahí ya se van a recordar en dermis de la piel con pelo, y en otros lugares. Me va a dar información de vibración, ¿está bien? Y los de Ruffini me va a dar información de estiramiento. Después, los usos neuromusculares y neurotendinosos, evidentemente vamos a tener en músculo y en tendones, ambos me van a dar información mecanorreceptora y ambos me van a dar información de tensión como tal, ¿sí? O sea, yo voy a sentir si es que mis tendones están siendo estirados o están siendo comprimidos, ¿está bien? O sea, si de alguna manera tengo una tensión. Entonces, el tipo de sensación que nosotros vamos a experimentar va a estar determinada por el área del sistema nervioso central a la que se dirige la fibra nerviosa aferente. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Nosotros sentimos que, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres nos dan información de dolor porque ellas estén especializadas en ese tipo de información. No, sino porque esa terminación libre termina en una zona específica de nuestro cerebro, por eso dice sistema nervioso central, y nuestra corteza, para ser más específico, nuestra corteza cerebral o nuestra corteza encefálica es la que nos va a estar dando esa información. O sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, siendo que básicamente esta información de transmisión sináptica, lo que hace, como ya vimos, en las neuronas es secreción de neurotransmisores que van a permitir la apertura o el cierre de canales iónicos y en donde cuando va a excitar va a abrir sodio y cuando va a inhibir va a abrir de potasio o de cloruro. ¿Cómo es posible, siendo que los neurotransmisores lo único que hacen es abrir o cerrar canales de iones y permitir o impedir o regular que haya un potencial de acción? Eso es lo que hacen los neurotransmisores. ¿Cómo es posible que a partir de eso entonces yo pueda decir que una sensación me dé dolor, que otra sensación me dé placer, que otra sensación me informe sobre la vibración de algo, que otra sensación me dé un informe de tacto fino, como sentir tipo un terciopelo o como sentir un vidrio? ¿Cómo es posible entonces que haya ese nivel de decodificación de información, siendo que los neurotransmisores lo único que hacen es continuar con una excitación o inhibir esa excitación o regular o generar o impedir el potencial de acción? Es lo único que hacen. Entonces, ¿cómo es posible que exista esa información? Y es por la zona encefálica que terminan de estimular. O sea, es la zona encefálica lo que va a producir, o sea, la corteza encefálica lo que va a producir esa decodificación. Es decir, que cuando llegue la información a cierta zona, por ejemplo, de mi corteza cerebral frontal,
entonces me va a estar informando de este tipo de movimiento. Que cuando llegue a esta zona del parietal, me va a estar informando de este tipo de sensación táctil. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, si una fibra nerviosa para el dolor es estimulada por el calor, frío, tacto, la presión, el individuo solo va a experimentar dolor. Eso es por lo específico que son las fibras nerviosas, ¿sí? ¿Por qué? Y porque esa fibra está yéndose específicamente a esa zona cerebral, ¿está bien? No se está yendo a cualquier zona cerebral y está enviando esa información. O sea, por más de que mi estímulo sea de calor o de frío, en la zona cerebral al cual está llegando es de dolor. Entonces, por más de que yo le dé otro tipo de estímulo, dolor es lo que me va a informar si yo llego hasta esa zona cerebral. ¿Se entiende? Entonces, la transducción de este proceso, es el proceso por el cual una forma de energía que en este sentido, por ejemplo, va a ser una energía mecánica, se convierte en otro tipo de energía que en este caso sería una energía electroquímica. ¿Por qué electroquímica? Porque produce un potencial de acción que tiene un voltaje en la membrana, y química, ¿por qué? Porque se encarga de transmitir un neurotransmisor desde el centro de mi neurona hasta la periferia, que sería la hendidura sináptica. Cuando se aplica un estímulo a un receptor, se produce un cambio de potencial de membrana plasmática, como ya estuvimos hablando, que sería el potencial del receptor, que en este caso sería posináptico. La amplitud del potencial del receptor es proporcional a la intensidad del estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuantos más potenciales de acción yo genere, mayor va a ser la secreción del neurotransmisor que estoy teniendo. Por lo tanto, mayor va a ser la activación que voy a tener en mi membrana postreceptora. O sea, voy a estar activando o desactivando mayores canales iónicos. Entonces, eso va a ampliar, por eso dice la amplitud del potencial del receptor, que en este caso es el posináptico, va a depender a la intensidad del estímulo que está recibiendo. Por ejemplo, al abrir más canales iónicos durante un periodo más largo en una presión mecánica más fuerte, puede producir una despolarización mayor que una presión débil. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Vuelvo a repetir. Al abrir más canales iónicos, si por ejemplo el estímulo es excitatorio, entonces yo abro más canales de sodio durante un periodo más largo, o sea, mantengo en una presión mecánica, por ejemplo, qué sé yo, un abrazo, un apretón de manos, no sé, cuando nos lastimamos y nos pinzamos, o si estamos sintiendo una presión, entonces eso va a producir una despolarización mayor que una presión débil. Entonces la información va a llegar más rápido y a sentirlo más. Cuando hablamos, ¿se entendió eso? ¿Sí? ¿Alguna señal de humo? No Sí, dije se nada. entendió, profe. Profe, se entendió. Súper, creo que dijeron que se entendió. Bueno, continuando. Entonces los usos neuromusculares y los usos neurotendinosos se llaman en general ambos órganos tendinosos de Golgi. Perdón, ese es el neurotendinoso. El neuromuscular tiene esta forma, como que le enrolla a la fibra muscular, y el tendinoso llega a la parte tendinosa. O sea, acá tenemos el hueso, el periósteo sería lo que le está rodeando al hueso, y el tendón donde se está uniendo, y ahí es donde parte la fibra muscular. Encuentran en el músculo esquelético los usos neuromusculares, y son más numerosos hacia la inserción tendinosa del músculo, es decir, más hacia el centro del músculo no lo vamos a tener tanto, más hacia la periferia, hacia el tendón, ahí sí lo vamos a tener mayor. Proporcionan información sensitiva, pero como les había dicho, del tipo de si es que está estirado, si está presionado. Por eso les dice que da información de la longitud del músculo y la velocidad del cambio de esa longitud. En tanto, los usos neurotendinosos se hallan en los tendones, evidentemente se van a ubicar en la inserción de los músculos. O sea, estos están cerquita uno del otro. En estos usos van a proporcionar básicamente el mismo tipo de información en cuanto a la tensión del músculo. ¿Sí? Bien, esto ya lo repetimos
Bastante, ¿verdad? De la periferia va a venir la información sensitiva va a entrar a través de una neurona sensitiva por la parte posterior de la médula. Acá puede haber una interneurona que va a estar comunicando y va a estar dando la información eferente, pero motora, que va a ir al músculo. ¿Está bien? Este tipo de información se llama reflejo. ¿Está bien? De hecho, acá, por ejemplo, se está quemando realmente esto llegaría un poquito más arriba, no es que sería tan rápido. Los reflejos que nosotros tenemos, creo que les mencioné ya, o les menciono acá. No les mencioné ya. Ah, no, lo que son los reflejos. Está, por ejemplo, el reflejo rotuliano, o de la rodilla, o de la rótula, que es el famoso que te vas al médico y con un martillo te pega la rodilla y vos terminás pateando, quieras o no quieras. Ese es este tipo de reflejo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no necesita pensar y el cuerpo simplemente actúa. De hecho, no lo pensamos. Entonces, es un reflejo que pasa solamente por la médula, tiene una interneurona y va directo otra vez al músculo. No es que llega al cerebro porque no necesita pensar. Pero sepamos bien que siempre va del sistema nervioso periférico, todo lo externo, hasta el sistema nervioso central. Recuerden que la médula es sistema nervioso central y vuelve a salir al sistema nervioso periférico. Entonces, esta es la forma en la que se produce. Ya creo que este lo repetimos hasta el hartazgo. En esta información, nuevamente, es la misma cosa. Acá, por ejemplo, tenemos una herida, un trauma, dice. Acá tenemos terminaciones nerviosas libres que van a estar dando una información que va a estar viniendo. Acá dice, es nervio sensitivo. Yo les coloqué acá, si es que quieren entrar, el link donde este dibujo se ve mucho más nítido, ¿sí? Mucho más grande. Entonces, entramos por acá. Recuerden que acá van a estar los cuerpos de los ganglios sensitivos. Entonces, esto llega hasta acá. Se produce algo que se llama decusación. ¿Qué significa decusación? Que de un lado del cuerpo pasa al otro lado. En este caso, por ejemplo, podemos decir, ay, se fue mi mouse. En este lado podemos decir que está entrando por el lado derecho del cuerpo, pero cruza al otro lado y va al izquierdo. Y eso sube. ¿Está bien? Llega hasta la información. Hay una parte de mi cerebro que normalmente para la parte sensitiva se llama área primaria sensitiva y está en el lóbulo parietal. Luego, a través de sustancia blanca, esto tiene una conexión interhemisférica. ¿Qué significa interhemisférica? Que van a haber cables que van a comunicar un hemisferio con otro hemisferio. La conexión más importante se llama cuerpo calloso, que de hecho está acá. ¿Está bien? Es la conexión más importante interhemisférica que existe. Y le va a comunicar a un área de mi cerebro que se va a encargar del movimiento que se suele llamar área motora, o sea, no es que se llama área motora primaria, y está en el lóbulo frontal hacia la parte posterior, muy en contacto con lo que es el lóbulo parietal. Y de ahí va a salir la información que va a volver a cruzar en algún momento dado. De hecho, acá no es que está conectado, pero esto tiene que volver a cruzar para salir. No. ¿Qué digo? Esperen que se me perdió mi mouse. Me tiene que dar una información cruzada y eso tiene que cruzar al otro lado del cuerpo. Esperen, voy a organizar mis ideas. Cuando yo tengo una lesión en mi, por ejemplo, mano izquierda, ¿quién va a procesar esa información? Mi cerebro derecho. ¿Está bien? Mi parietal derecho. Cuando yo tengo una información motora izquierda, lo que yo voy a mover es un músculo derecho. ¿Se entiende? La información en el cerebro es cruzada. ¿Está bien? Y ese cruce se llama decusación. La decusación más importante, esto que está acá no es médula, ¿sí? Esto que está acá tampoco es médula. Esto es mesencéfalo, esto es protuberancia y en algún momento tendría que haber bulbo. En el tronco encefálico y normalmente a nivel del bulbo
se da lo que se llama decusación, ¿sí? O sea, normalmente ahí se cruzan las fibras o los haces. Pero en algunos casos también se da en la médula y eso va a depender de cada tracto del que hablemos, que vamos a hablar un poquitito más adelante, de los tractos que cruzan y a qué nivel cruzan. Pero normalmente es así, ¿sí? Llega la información a la médula, eso cruza. Llega eso a la información al cerebro, le da una información al cerebro, tiene una conexión interhemisférica y esto tiene que bajar y en algún momento tiene que volver a cruzar. ¿Está bien? Y tiene que salir por la parte de adelante. Solamente que no estoy entendiendo porque acá, por ejemplo, acá cruza directamente ya en la parte cerebral y es como que se conecta acá, pero no pasa esto de que una neurona motora, que sería el azul, se conecta a una neurona sensitiva para que la sensitiva otra vez lleve la información. Eso no pasa. Eh, sí puede pasar esta información motora, por ejemplo, está viniendo de este lado y acá está cruzando y baja y llega a esta información que debería ser todavía motora y esto sale por la parte de adelante, que se tendría que ir a las fibras musculares. Acá, por ejemplo, informa que está secretando norepinefrina. ¿Está bien? Pero no entiendo por qué no conecta este acá. Y tampoco no entiendo por qué conecta este acá. Esto no. Profe, Sí, entonces, ¿dónde se cruza la información? bien. La información va a depender de qué tipo de información estemos llevándoles. Voy a mostrar la diapositiva de la siguiente clase, pero que ya no va a entrar en el examen. Por eso no es que les quiero mezclar tanto con esta información. A ver, ¿dónde comparto mi pantalla? Nueva función. Hasta este tema sería para el examen, entonces, profe. Sí, hasta este tema, hasta el capítulo 3. Bueno, les muestro un ratito esto. Este es un corte medular, ¿está bien? Dependiendo de dónde pase las fibras, una de las preguntas que les había hecho en la primera actividad era cómo estaban dispuestos los cordones o sea, la sustancia blanca en la médula, y era por cordones anterior, lateral y posterior. Normalmente los cordones posteriores van a estar transmitiendo información a los miembros inferiores. Y acá les dice desde qué segmentos. Segmento cervical, dorsal, lumbar y sacro. Entonces, cervical, dorsal, lumbar y sacro. ¿Está bien? Entonces, este que está en el más posterior, que es el grácil, el más interno, va a estar trayendo información del miembro inferior. Sin embargo, los dorsales y los cervicales, que se llama fascículo cuneiforme, va a estar llevando información de nuestros miembros superiores, o sea, del cuello y del hombro y de la mano y tal. Estos son fascículos ascendentes, es decir, va a estar de abajo para arriba, ¿sí? Los fascículos ascendentes también vamos a tener o sea, en el cordón posterior. En el cordón lateral vamos a tener lo que es el fascículo espinocerebeloso posterior. ¿Qué significa eso? Que va a ir de la médula espinal hasta el cerebelo por la parte de atrás. Y va a haber una parte que se va a llamar fascículo espinocerebeloso anterior, o sea, de la médula espinal al cerebelo, pero por la parte de adelante. Luego vamos a tener un fascículo que se llama fascículo espinotalámico lateral, o sea, de la médula espinal va a ir hasta el tálamo, pero el tálamo en el núcleo lateral y va a tener esta disposición. ¿Sí? Esto es todavía lateral. Y hay un fascículo espinotalámico, pero que no es lateral, sino que está en el cordón anterior, y por eso se llama fascículo espinotalámico anterior. Estos son los fascículos ascendentes. Luego vamos a tener los descendentes, que va a ser al revés, va a tener que ir desde nuestro cerebro hacia afuera. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este que va a ser la córtico espinal lateral, o sea, de la corteza a la médula espinal y en la parte de afuera. Vamos a tener uno que se llama rubro espinal y justamente está pintado en rojo porque va a venir de un núcleo que tenemos en el cerebro que se llama núcleo rojo. Dependiendo de qué fascículo estemos hablando, vamos a estar hablando de dónde se decusan, ¿sí? En dónde se cruzan. Por eso es que ahora mismo, en este que les vuelvo a compartir, uy, no lo entiendo, a ver, acá.
Por eso es que en este dibujo que está acá, no les puedo decir se está decusando a nivel de la médula, se está decusando a nivel del bulbo, se está decusando a nivel del mesencéfalo, se está decusando a nivel de la protuberancia, porque depende de qué fascículo estemos hablando, ¿sí? Cada uno de los fascículos tiene su propia decusación. Hay algunos que se decusan a nivel de la médula ya, hay otros que se decusan un poco más arriba, ¿sí? O sea, depende. Pero vamos a ir viendo cada fascículo, pero no se preocupen que eso no va a entrar todavía en este parcial, porque es mucha información y ya con lo de excitabilidad yo creo que tenemos más que bastante. Hablaron en el chat, me dice. A ver, ¿cómo hago esto? Porque creo que yo me pierdo. Salud acá. Este sí. ¿Cómo entro al chat? Acá está. ¿Qué dice, profe, la escala del examen? No. Profe, ¿vas a enviar los audios de fibras nerviosas y de horas? ¿Pasarías los temas a estudiar, profe? Sí, los temas les voy a aclarar totalmente. O sea, que es lo que les dije, ¿verdad? Que sería hasta la clase que subí hasta la semana pasada. Hoy les voy a estar subiendo la siguiente clase de médula que vamos a desarrollar en la siguiente clase porque no nos podemos atrasar con el tema de las clases, pero esa clase ya no va a entrar. Tipo, les voy a desarrollar la clase, pero ni siquiera les voy a dar ni tarea ni nada de ese porque realmente quiero que se concentren en las demás diapositivas. Audios así como tal, si es que tienen una pregunta específica, sí, les puedo enviar como audio tipo las explicaciones y tal. ¿Vuelven a ver la pantalla del PPT? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Continuamos entonces. Bueno, las terminaciones efectoras. A ver, agrando esto. El nervio para un músculo va a tener tanto fibras motoras como fibras sensitivas. Yo creo que eso es algo que ya entendimos, ¿verdad? O sea, las fibras sensitivas pueden venir tanto de la piel como del músculo. Cuando vienen del músculo van a venir de los usos neuromusculares o neurotendinosos, ¿está bien? Pero de que el músculo siempre va a tener fibras motoras, siempre va a tener fibras motoras. Lo que no va a tener fibras motoras va a ser la piel. Entonces, las fibras motoras pueden ser de tres tipos. Ya hablamos de las fibras mielínicas y amielínicas. Entonces, pueden ser fibras mielínicas alfa grandes, mielínicas las gamma, o pueden ser las de tipo C amielínicas, que son las finas, ¿sí? Que vimos la clase anterior. Los grandes axones mielínicos de las células alfa de las astas anteriores van a inervar fibras del uso muscular que van a formar la masa principal del músculo. Las pequeñas, que son las mielínicas gamma, van a ser de los usos musculares, pero más pequeños, o sea, los más internos. Por eso se llaman intrafusales, que estarían rodeados por estas, que son fibras más grandes. Las fibras amielínicas van a ser eferentes pero autónomas postganglionares que van a inervar pero el músculo liso de los vasos sanguíneos. O sea, esto es más lógica que otra cosa. O sea, dentro de lo que es músculo esquelético, vamos a tener las fibras alfa grandes y gamma que son pequeñas, en donde las alfa van a rodear las fibras más grandes y las gamma las fibras más pequeñas. Las más grandes se llaman fibras extrafusales y las más pequeñas se llaman intrafusales. Y las del tipo amielínica, que son postganglionares autónomas, van a inervar lo que son los músculos pero lisos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los músculos lisos eran los músculos, por ejemplo, de la vejiga, de las arterias, del estómago. Entonces eso tiene una inervación involuntaria. La fibra, ¿se entendió eso, verdad? Sí, ¿no? Hola. Sí, profe. Bien. Las fibras sensitivas son de tres tipos. Las mielínicas, que se van a originar en las terminaciones de los usos neuromusculares, las mielínicas que van a ser en las neurotendinosas y las mielínicas y amielínicas que van a estar pero en el tejido conectivo del músculo. Así como habíamos visto
que el nervio tenía un endoneuro, un perineuro y un ectoneuro. Bueno, así también los músculos tienen un endomicio, un perimicio y un ectomicio, que son tejido conectivo. Entonces ahí están las fibras mielínicas y amielínicas. Luego las demás van a ser las del neurotendinoso y las del neuromuscular, pero van a ser exclusivamente sensitivas. ¿Está bien? Estas van a transmitir información sensitiva y estas van a transmitir información motora. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos nuestro músculo con su miofibrilla, acá tenemos la motoneurona o la neurona que va a tener esta inervación, y a esto es a lo que nosotros le conocemos como unidad motora. La unidad motora puede definirse como la neurona motora o la motoneurona alfa única, y las fibras musculares que inerva, que en este caso ¿de qué tipo eran? ¿Se recuerdan? Extrafusales, ¿sí? Las fibras musculares de una sola unidad motora están ampliamente dispersas por todo el músculo. Evidentemente, como son más importantes, tienen que estar dispersas por todo el músculo. Un solo ramo termina en una fibra muscular en un sitio que se denomina unión neuromuscular o placa motora, ¿sí? ¿Qué sería esto? Aquí. Los impulsos nerviosos, los potenciales de acción que llegan a la membrana presináptica de la placa motora terminal producen apertura, pero de los canales de calcio controlado por voltaje. Esto estimula la fusión de algunas vesículas sinápticas. Esto es algo que ya saben, que el calcio va a terminar por degradar. ¿Por qué coloqué otra vez esto acá? Ah, ya, por esto. Y el calcio en el músculo siempre va a estar terminando por liberar acetilcolina en la hendidura sináptica. O sea, ya acá nosotros sabemos que acá existe una lucha de membrana donde va a estar siendo liberado calcio. El calcio va a degradar. ¿Esto para qué? Para que se esté secretando acetilcolina. La acetilcolina en el músculo siempre tiene un receptor que es un receptor nicotínico. ¿Por qué? Porque va a ser, o sea, va a tener la función excitadora. Entonces, cuando, bueno, acá está solamente de la fibra anterior. Entonces, de la fibra anterior viene mi neurona tipo alfa grande, que es la motoneurona, que va a estar formando todo esto que en conjunto se llama unidad motora y va a estar uniéndose a sitios que se llaman placa motora. ¿Está bien? Entonces, esta placa motora va a estar teniendo, si es que lo agrando, o sea, acá primero, evidentemente tenemos la célula de Schwann que va a estar rodeándole, porque recuerden que esto no es que puede estar secretado a lo loco. Tenemos entonces las terminaciones acá presinápticas. Entonces viene acá la vesícula sináptica. Imagino que esto que está acá serían tipo los microtúbulos por donde están paseándose. Esto que tenemos acá en naranjadito son las mitocondrias. Evidentemente acá vamos a estar necesitando mucha energía para que esto esté siendo liberado, digo bien, como por exocitosis, o sea, por fuera de la célula. Esto está rodeado acá por ¿qué cosa? Por células de Schwann. ¿Por qué? Porque estamos en el sistema nervioso periférico. Bueno, entonces acá tenemos la lucha de membrana de calcio. El calcio viene y se une a estos sitios. ¿Para qué? Para que este contenido de la vesícula esté siendo secretado en el espacio sináptico o en la hendidura sináptica. ¿Qué es esto lila que está siendo secretado? Acetilcolina. ¿Y qué es esto verde que tenemos acá? Creo que eso es la acetilcolinesterasa, que se va a encargar de degradar la acetilcolina para que el músculo no esté totalmente o todo el tiempo contraído. ¿Qué es lo que tenemos? Esta es ya la membrana del músculo. ¿Está bien? Entonces, la membrana del músculo en el sitio de unión, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Canales iónicos, membrana posináptica. Como que va a ser sí o sí excitador. Yo sé qué es lo que va a estar pasando, que va a estar entrando sodio. ¿Está bien? Porque le tiene que excitar. Y la acetilcolinesterasa se va a encargar de taponar eso para que ya no se produzca la excitación y va a degradar la acetilcolina. Si esto agrandamos mucho más, tengo la vesícula sináptica,
tengo que por ATP voy a estar teniendo liberación de acetilcolina. ¿Cómo se va a producir la acetilcolina? Se va a unir colina con algo que se llama acetilcoenzima A. Esto no es necesario que lo sepan. La colina con la acetilcoenzima A se va a estar formando a través de una molécula que se llama acetilcolintransferasa. O sea, la acetilcolintransferasa une la colina con la acetilcoenzima A para producir acetilcolina. La acetilcolina, y esto evidentemente va a necesitar energía. La acetilcolina entonces llega, se une y se va a degradar por la acetilcolinesterasa. Repitamos, ¿sí? Tengo información que tiene que salir por la parte anterior de la médula. Por la parte anterior de la médula va a salir información motora. Entonces tengo este tipo de fibra, que es una neurona de tipo A mielínica, grande, que va a estar formando lo que se denomina unidad motora. ¿Cómo estaba formada la unidad motora? Por una neurona de tipo A con sus fibras, con sus conexiones, donde se va a estar uniendo en un lugar que se llama placa motora. Bien. Entonces, donde se une, esto va a estar rodeado por célula de Schwann, donde va a estar siendo secretado en acetilcolina, que va a estar interactuando con receptores nicotínicos porque va a tener una función excitadora. Entonces necesitamos acá de mitocondrias sí o sí. ¿Por qué? Porque vamos a estar gastando energía para poder formar nuestra acetilcolina. ¿Quién se va a encargar de formar nuestra acetilcolina? La acetilcolintransferasa, uniendo uniendo colina con acetilcoenzima A. Entonces, uniendo la colina con acetilcoenzima A, forma la acetilcolina, que va a estar siendo secretada por un proceso que se llama endocitosis, donde va a haber lucha de membrana y necesita sí o sí de calcio. Esta acetilcolina va a estar permitiendo que los canales iónicos permitan el paso de sodio, pero va a estar siendo degradado por una molécula que se llama acetilcolinesterasa. ¿Está bien? Acetilcolinesterasa. ¿Preguntas de esta parte? ¿Repetimos una vez más? Sí, profe. ¿O se entendió? O sea, no entiendo si repetimos una vez más o se entendió. Y pasamos. Podemos repetir una vez más. Dale, repitamos una vez más. Entonces, tengo mi única neurona del tipo A, que va a ser mi motoneurona, y va a estar formando con la fibra extrafusal, o sea, las fibras grandes importantes del músculo, va a estar formando lo que se llama unidad motora. El sitio donde se une se llama placa motora. Este sitio va a estar rodeado por célula de Schwann, donde va a estar siendo liberado acetilcolina. ¿Por qué proceso? Por un proceso que se llama exocitosis. Esa acetilcolina va a estar interactuando con receptores de acetilcolina del tipo nicotínico. ¿Por qué? Porque va a estar produciendo ingreso de sodio y eso es un potencial excitatorio. ¿Está bien? Bueno, esta acetilcolina que produce esa excitación no es que puede estar expuesta todo el tiempo al músculo. Y para degradarlo se utiliza una molécula que se llama acetilcolinesterasa. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se forma internamente en la vesícula esa acetilcolina? Por un agente que se llama acetilcolintransferasa, que lo que hace es unir colina con acetilcoenzima A. Y para eso necesita energía. ¿De dónde va a quitar esa energía? De la moneda energética ATP. ¿Quién produce el ATP? Las mitocondrias. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Un poquito más claro ahora? Sí, Sí, profe. mejor, profe. Súper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acetilcolina difunde a través de la membrana basal para alcanzar los receptores nicotínicos de acetilcolina que están en las membranas postsinápticas. ¿Qué membrana es esta? La membrana muscular. Esta. ¿Está bien?
Una vez que se abren los canales regulados por acetilcolina, ¿quién va a entrar? Sodio. Siempre va a entrar sodio. ¿Por qué siempre va a entrar sodio? Porque la acetilcolina con receptor nicotínico siempre es excitador. Y este es un excepto que les puse acá. Los canales regulados por acetilcolina también son permeables a los iones potasio. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el potasio? No es que el potasio va a entrar. El potasio va a salir de la célula porque recuerden que es excitador. O sea, en ese caso tienen que pensar. ¿Está bien? Si el potasio sale, ¿qué es lo que va a producir? Hola. ¿Qué va a producir? Despolarización, hiperpolarización, repolarización. Si el potasio... ¿Cómo? Despolarización. Despolarización, ¿sí? Recuerden que eso es lo que tienen que producir, ¿sí? En un primer momento. Bueno, entonces, por más... no quería pasar. Por más de que sea permeable para eso, recuerden que lo que va a pasar con la acetilcolina cuando tiene receptor nicotínico es despolarización, ¿sí? Piensen en eso. La cantidad de acetilcolina liberada en la placa motora terminal, depende del número de impulsos nerviosos que llega a la terminación nerviosa, o sea, depende de cuánto estímulo esté pasando a través de acá, es que esto va a estar reaccionando, liberando acetilcolina. Inmediatamente después de atravesar la hendidura sináptica y disparar los canales iónicos sobre la membrana posináptica, la acetilcolina sufre hidrólisis. ¿Qué significa hidrólisis? Que se le mata, se le disuelve. ¿Quién hace eso? La acetilcolina esterasa. ¿Sí? La acetilcolina esterasa se va a encargar de degradar la acetilcolina. ¿En cuánto tiempo? En 1 milisegundo. ¿Está bien? O sea, depende de la o sea, ¿de qué va a depender entonces esta contracción muscular? De cuánta acetilcolina yo esté produciendo de manera constante. Porque en 1 milisegundo esta acetilcolina ya le está matando, perdón, esta acetilcolina esterasa ya le está matando a mi acetilcolina que va a producir la contracción debido a la presencia de esta molécula, esta enzima que se llama acetilcolina esterasa. Bueno, ¿qué es lo que hacen los fármacos? Los fármacos que tienen una estructura similar a la acetilcolina, lo que hacen es llegar al receptor y ocasiona el mismo cambio que la acetilcolina. ¿Y cuáles son las sustancias que se parecen mucho? La nicotina y la carbamilcolina. O sea, la nicotina y la carbamilcolina se parecen mucho a la acetilcolina y llegan acá y van a producir la contracción muscular. Pero ¿cuál es el problema? Que la acetilcolina esterasa, ¿qué es lo que degrada? Acetilcolina. No degrada nicotina ni carbamilcolina. ¿Está bien? No les degrada a esto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Que haya una contracción extendida en el tiempo. ¿Por qué? Porque no van a ser degradados en 1 milisegundo. Resumen de qué es lo que pasa. Aquí le puse resumen. Entonces, lo que sucede es que la acetilcolina tiene un receptor nicotínico y eso permite la apertura de canales regulados por acetilcolina, que en este caso siempre va a ser el flujo de sodio. ¿Está bien? Puede ser de potasio, insisto que es una excepción. O sea, nosotros cuando pensamos en acetilcolina, potencial posináptico excitador, lo que vamos a pensar es ingreso de sodio, despolarización. Eso es lo que van a pensar. Y eso va a generar un potencial en la placa terminal. Potencial en la placa terminal, si es lo bastante grande, va a permitir la apertura de canales regulados de sodio. O sea, va a permitir el flujo de sodio que va a permitir el potencial de acción. El potencial, esto ya es exclusivamente del músculo. El potencial de acción en el músculo, acá internamente, va a permitir liberación de calcio. ¿Por qué? Porque el músculo necesita calcio para contraerse. ¿Sí? Volvemos otra vez. Normalmente nosotros en la presináptica teníamos secreción de calcio, pero ¿para qué teníamos secreción de calcio? Teníamos secreción de calcio para que ocurra esta liberación, ¿sí? Esta liberación, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que acá ingrese sodio. ¿Para qué? Para que produzca un potencial de acción, pero ¿dónde estamos acá? Acá ya estamos en el músculo.
Una vez que produzca el potencial de acción en el músculo, nosotros dentro tenemos bolsas de calcio, dentro de un lugar que se llama sarcolema, ¿sí? Ese sarcolema lo que va a estar permitiendo es liberación de calcio, pero que no está en la neurona, está en el músculo. ¿Para qué? Porque el músculo necesita de calcio para poder contraerse, ¿está bien? Y luego de esta acetilcolina que se liberó al principio, que está en la hendidura sináptica, va a haber una hidrólisis, se va a degradar. ¿Gracias a quién? A una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Se van a cerrar los canales regulados por acetilcolina y se va a repolarizar la fibra muscular. Volvamos. Entonces, esto que está acá, que era mi acetilcolina, que estaba produciendo el ingreso de sodio, gracias a la acetilcolinesterasa, se va a morir, se va a degradar, se va a disolver. Entonces, los canales de estar abiertos van a pasar a estar cerrados. Entonces, ya no va a producirse la entrada de sodio, eso se va a repolarizar porque ya va a producirse efecto del todo o nada, y el calcio va a dejar de liberarse. ¿Está bien? Y se va a producir otro proceso para el proceso de despolarización. No me necesitas mucho. Ok. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Vengo en 2 minutitos. Perdón, trabajo de tío enfermero. Ya volví. Bien. ¿Seguimos todos? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Volvamos. A ver, entonces, habíamos dicho que teníamos estos dos fármacos que son nicotina y carbamilcolina que se parecen mucho a la acetilcolina y pueden producir su mismo efecto, pero la diferencia es que estos no pueden ser degradados por la acetilcolina. Pero hay otros fármacos y los fármacos con una estructura química similar a la de acetilcolina llegan al receptor de la placa motora terminal y no pueden desencadenar la secuencia de cambios inducidas por la acetilcolina, ocupan este receptor y bloquean el acceso a la acetilcolina. ¿Qué significa eso? Que hay otros fármacos que son similares a la acetilcolina que llegan a este receptor, pero que jamás inducen la apertura de sodio. ¿Qué significa eso? Que no le permite al músculo contraerse. Ese es un efecto de un tipo de veneno. Anteriormente, por ejemplo, los indios, cuando salían a cazar o a dispararse flechas y qué sé yo, qué sé cuánto, bañaban la punta de la flecha con un veneno que se llama curare, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía ese veneno? Normalmente ellos buscaban la forma de disparar hacia el pecho porque trataban de que el organismo vivo al que le disparaban muera asfixiado. ¿Por qué? Porque lo que buscaban eran los músculos respiratorios para que los músculos respiratorios dejen de trabajar, ¿ok? Entonces, de ahí es que hay un tipo específico de ese veneno que se llama curare, es la de tubocurarina, ¿sí? Viene de la familia de los curares, ¿está bien? Que es muy parecido a la acetilcolina, ¿sí?
Pero a diferencia de la nicotina o de la carbamilcolina, no produce la apertura de canales sodio, pero tampoco permite ser degradado. Entonces se queda ahí y no permite que el músculo tenga su contracción normal. Entonces determina que el músculo esquelético se relaje sin contraerse, impide la acción local de la acetilcolina porque justamente le bloquea. Y se llaman agentes bloqueantes competitivos, porque en su desesperación la neurona es como que dice, ya te estoy enviando la señal de que te contraigas y no te contraes. Entonces es como que se desespera y comienza a secretar acetilcolina a lo loco para ver si es que termina de contraerse el músculo. Entonces es como que compite con el veneno que se llama detuocurarina. ¿Está bien? Porque este veneno lo que hace justamente es bloquearle a la acetilcolina y no permitir que se contraiga el músculo. Si la cantidad es importante, el organismo termina por morir, ¿sí? Porque el músculo no se contrae. Si la cantidad no es importante y la acetilcolina logra estimular mayor cantidad, sí logra sobrevivir, pero imagínense cómo va a ser la respiración, va a ser forzada, le va a costar contraerse al músculo. Bien, esto que les estoy mostrando acá se llama dermatoma. ¿Qué es dermatoma? Nosotros ya habíamos hablado de que acá, de que este nervio espinal es un nervio mixto porque tiene una información sensitiva, pero también tiene una información motora. Y recuerden que esto está saliendo de la médula. Entonces, de esta parte, nosotros podemos estar teniendo información sensitiva. Cada zona de la médula tiene su propia zona. ¿Está bien? Entonces, los segmentos de la médula espinal, por ejemplo, este C1, no lo estoy viendo, ¿eh? No le estoy viendo al C1, pero debería tener una información. El C2 va a estar teniendo esta información, como lo ven ahí, tipo del cuero cabelludo, información pero sensitiva. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, ¿se recuerdan de 1975? Bueno, el quinto nervio, que es el nervio trigémino, también tenía información sensitiva, la parte frontal y toda esta parte. Como era trigémino, tenía 3 ramas, entonces la primera rama es esta, la segunda rama es esta y la tercera rama es esta. Cada zona que ustedes están viendo, por ejemplo acá C5, C6, T1 y así sucesivamente, cada uno, lumbar 1, lumbar 5, sacro 1, sacro 2, lo que es el coxigio. Cada información, o sea, cada rama tiene su zona sensitiva. ¿Está bien? Y esto, o sea, les presento así como tal porque es concepto del libro y si bien tienen que saber que existe, no es que yo les voy a pedir, por ejemplo, en la pierna, en la parte posterior, cuáles son no. Lo que yo quiero es que sepan nomás que existe esto. Esto sí es importante, por ejemplo, para los neurólogos, porque los neurólogos, por ejemplo, van a estar estimulando el índice y el medio y van a estar estimulando el anular y el meñique y el pulgar y de acuerdo a eso van a saber, por ejemplo, si están estimulando el octavo cervical, si están estimulando el primer torácico, si están estimulando el sexto cervical, etcétera. ¿Se entiende? O sea, esto es algo que ellos sí tienen que aprenderse de memoria, gracias a Dios nosotros no. Entonces yo simplemente les muestro como concepto. Entonces el área de piel inervada por un solo nervio espinal y por ende por un solo segmento de la médula espinal se denomina dermatoma y es una inervación que está por segmentos y eso está a lo largo de toda la piel. Es preciso destacar que el área de pérdida de tacto siempre es mayor que el área de pérdida de sensibilidad termoalgésica. ¿Qué significa eso? Que lo que yo pueda perder de tacto dentro de los mecanorreceptores va a ser mucho mayor a la pérdida de la sensibilidad, tanto del dolor, que sería algésica, como de temperatura, que sería termo, ¿sí? Dolor lo puedo decir con nosi o con algesia. De ahí que cuando ustedes toman un analgésico,
AN en contra de algesia dolor les calme el dolor. La razón de esta diferencia es que el grado de superposición de las fibras que llevan las sensaciones dolorosas y térmicas es mucho más amplio que el grado de superposición de las fibras que llevan las sensaciones táctiles. Volvamos a repetir entonces, cuando se pierde la información receptora, cuando hablemos de lo mecanoreceptor, siempre va a ser mayor la pérdida en comparación a la información de temperatura y de dolor. ¿Y por qué se da eso? Porque la superposición de la sensación del dolor y de la temperatura es mucho más amplia que la del tacto, ¿se entiende? El músculo esquelético también va a recibir una inervación segmentaria. Aprender la inervación segmentaria de todos los músculos del cuerpo es una tarea imposible. Eso lo dice el propio libro. O sea, yo copié tal cual. No obstante, se debe conocer la inervación segmentaria de los siguientes músculos porque es posible evaluar su función en pacientes mediante reflejos musculares simples. Yo no les voy a pedir esto, yo les coloqué lo que dice el libro, yo solamente les voy a pedir, o sea, les coloqué acá como información, que cuando hay un reflejo bicipital, por ejemplo, cuando se estimula lo que es el bíceps, básicamente en la flexura interna del codo se puede dar un golpe y eso puede hacer que vos estires el brazo, pero eso tiene que ser un neurólogo básicamente el que estimule. También existe lo que es el reflejo tricipital, el radial, el cutáneo abdominal, el aquileo. El que a mí me interesa que sepamos es el reflejo patelar, ¿está bien? Que también se llama reflejo rotuliano. Me va a dar información del lumbar 2, 3 y 4 y es por simple extensión de la rodilla, que es el que típicamente se hace en el consultorio del doctor. Nosotros tenemos esto que está acá, este es el muslo, el fémur, que sería el hueso del muslo, acá va a empezar lo que es la tibia y el peroné, que sería la pierna, y acá tenemos el hueso de la rodilla que se llama rótula, de ahí que se llame en reflejo rotuliano. Entonces nosotros estimulamos esto, golpeamos esto, y cuál es la información que se viene. Recuerden que acá, cerca de la inserción, teníamos qué tipo de información. Teníamos usos neuromusculares y neurotendinosos, que me daban información de cómo estaba presionada, estirada el músculo a este nivel. Entonces acá tenemos el uso que es sensitivo. Viene esta información evidentemente por un nervio sensorial que es unipolar y, como les dije, no se va al cerebro ni se decusa ni nada por el estilo, sino que directamente a través de una interneurona va a estar devolviendo la información motora. ¿Está bien? Entonces, en este caso, va a estar inervando a estos dos músculos. Acá, por ejemplo, dice músculo bíceps, que va a ser un músculo flexor, y este es un músculo cuádriceps, que va a ser un músculo extensor. ¿Por qué le informa a los dos? Porque al cuádriceps, que es extensor, le tiene que informar para que se contraiga. Y al músculo bíceps le tiene que informar para que se relaje. ¿Está bien? Porque no se pueden contraer los dos al mismo tiempo. ¿Se entiende cómo se produce el reflejo patelar? Sí, profe. Súper. Bien. Insisto que existen un montón de reflejos que son musculares. Como ya les dije acá, aprender esta inervación segmentaria muscular es imposible. No lo vamos a aprender de cada músculo. Si bien hay registros, eso es burdo. Ni siquiera los dermatomas, aunque los dermatomas de repente sean un poquitito más fácil a través de dibujo, tampoco, ¿sí? O sea, lo que yo quiero que ustedes sepan es que existe el concepto, ¿está bien? Y que cuando hablamos de dermatoma, hablamos exclusivamente de inervación segmentaria de la piel, pero que existe otro tipo de inervación segmentaria, pero que es muscular, ¿sí? Y que eso nosotros lo vamos a tener, por ejemplo, a través de los reflejos. Acá yo les mencioné los que menciona el libro, yo no sé ninguno, a excepción del patelar. Sí, también hay otros reflejos como lo que es el reflejo glabelar. El reflejo glabelar es cuando se les pega en la frente y entrecierran los ojos. Y hay otro montón de reflejos, pero que insisto, no es necesario que lo sepamos. Todo músculo esquelético, o sea, nosotros no, ¿cómo se llama?
neurólogos, sí. Todo músculo esquelético en reposo se encuentra en un estado de contracción parcial y ese estado de contracción parcial se llama tono muscular. O sea, por más relajado que esté nuestro músculo, tiene cierta contracción débil y eso se llama tono muscular. O sea, ningún músculo que ustedes tengan está 100% relajado. Y gracias a que tiene tono muscular, gracias a que tiene contracción parcial, es que tenemos el tono muscular. Eso es un poquito más fácil explicar, por ejemplo, en los físico-culturistas. Ellos, por ejemplo, están en un momento de reposo, pero ustedes igual ven así, tipo que sus músculos están marcados. ¿Está bien? Eso se llama tono muscular. No es que nosotros las personas gorditas, por ejemplo, no la tengamos, sino que está cubierta por grasa. La postura puede definirse justamente como la posición adoptada por el individuo en su ambiente. O sea, el hecho de cuando yo me relajo, me siento de manera relajada, el hecho de la postura, o sea, la forma en que adopta mi cuerpo, su posición gracias a los músculos, eso se llama postura. Un individuo puede adoptar una postura particular, sentado o parado, durante lapsos prolongados con pocas evidencias de fatiga, o sea, de cansancio. Cuando un individuo adopta una postura dada, el tono de los músculos controlan esta postura. ¿Qué es lo que quiero que diferencien postura de tono? ¿Está bien? El tono, recuerden que es una contracción parcial de los músculos, de acuerdo a esa disposición es que se da la postura. Por ende, la postura normal no depende solamente de la integridad del arco reflejo que estuvimos viendo recién, del reflejo patelar, por ejemplo, sino que también de la suma de los impulsos nerviosos recibidos. Por eso es que les digo que es importante que la información que se va a ir al músculo cuádriceps de extensión sea de excitación y que la información que va a ir acá sea de inhibición. ¿Dónde va a estar la inhibición? No va a estar acá. Recuerden que la neuromuscular siempre es de excitación. ¿Dónde va a estar la inhibición? Acá va a estar la inhibición. Por eso este tiene una interneurona. Entonces esta interneurona le va a decir a esta neurona, no vas a transmitir esta información que me viene acá, que es de excitación. De acá me está viniendo la información contraete. Viene esa información de contraete. Entonces acá le dice, no, no es cierto. Y acá le dice, sí, vos sí. ¿Se entiende? Entonces, es la suma de estos impulsos nerviosos recibidos por las células de evidentemente del asta gris anterior. A ver, asta gris anterior. ¿Está bien? De hecho, la parte gris, o sea, yo les mostré, por ejemplo, ahora la parte blanca, la parte gris también tiene una información y está dividida en núcleos, en 10 núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y alrededor del epéndimo el décimo. Pero que, insisto, eso no lo vamos a dar todavía. Entonces, acá les coloqué justamente para que miremos las figuras 3, 46 y 47 que están en la página 112 y 113 de su libro, porque intenté hacer un screen, pero me salía bastante borroso. Entonces opté simplemente por directamente mirar el libro. Les comparto enseguida, me estoy yendo a la página. ¿Cuánto era 112? No, falta todavía. A ver. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Bien. A ver, ¿cómo les comparto? ¿Cómo hablando de esto? Se forzaba la tecnología. Nueva función. Acá era. ¿Ven el libro? Yo sigo viendo el PowerPoint. Ya. Ahí Sí, sí. profe, se Ahí ve. sí. Ahí sí. Súper, súper, súper. Bien, entonces, esta es la figura. Ay. Y sí, 345 y 346 era. No. Sí, creo que puse mal los números. Estas son las dos figuras que quería mostrarles. Bien, les dije hace rato que la información, voy a achicar un poco esto. La información motora va a ser como eferente. Esa información motora puede venir de muchísimos lugares. Puede venir de la corteza cerebral, por ejemplo, si es que esto se va a ir al ojo.
pasa de manera básicamente directa. Pero si tiene que hacer todo el trayecto de llegar hasta la médula, como yo sé que está acá la médula porque me dice ahí, célula de la columna gris anterior. Acá estoy en la médula y de la médula va a ir al músculo. ¿Está bien? Normalmente esto es lo que va a pasar. Este tracto que está acá, como les digo acá, se llama tracto córtico-espinal, ¿sí? Que fue lo que yo les mostré en la médula. En algún momento eso se va a decusar, de momento no nos interesa dónde. Van a ver, o sea, no toda la información motora va a venir de la corteza. Va a haber, por ejemplo, información que acá del tálamo se está yendo a la corteza y del cerebelo se está yendo a la corteza. Del cerebelo, el cerebelo se va a encargar de lo que es el tono postural y de lo que es el equilibrio. Entonces acá va a haber información que se va a relacionar con el oído siempre. O sea, siempre que nosotros hablemos del cerebro, de alguna manera nos vamos a relacionar con el oído. ¿Por qué? Porque el oído tiene un sistema que se llama vestibular y el sistema vestibular es un sistema de equilibrio. Pero no es el único, es la mitad. El otro sistema de equilibrio viene del cerebelo. Por eso les había comentado, creo en la primera clase, cuando las personas consumen alcohol, lo que afectan es el sistema de equilibrio, pero del cerebelo. Cuando nosotros nos damos, ¿se recuerdan cuando éramos chicos y girábamos sobre un solo punto y después nos acostábamos? Y era como que no entendíamos dónde estábamos parados y estábamos mareados. Ahí no afectábamos el cerebelo, ahí afectamos el sistema vestibular del oído. Entonces eso tiene comunicación con lo que es el tono postural o cómo yo estoy parado, sentado, caminando, retrocediendo, bailando, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que les había dicho que se llamaba núcleo rojo. ¿Sí? Acá tenemos el núcleo vestibular. Me va a estar dando información del encéfalo. Entonces, esta vía que viene acá, yo sé que sí o sí se va a llamar rubro espinal. ¿Por qué? Porque va a venir del núcleo rojo y se va a ir hasta la médula. ¿Está bien? Esta que va a venir del núcleo vestibular se va a llamar vestíbulo espinal. ¿Por qué? Porque va a ir del vestíbulo hasta la médula espinal. ¿Está bien? Y me va a estar dando esta información. Luego tenemos otra formación dentro del encéfalo que se llama formación reticular. Y esta se va a llamar retículo espinal. ¿Sí? Entonces acá está, retículo espinal. Todas estas vienen de arriba del encéfalo hacia abajo. ¿Cómo se van a llamar? Fibras descendentes. ¿Sí? Entonces, todas estas pueden tener comunicación con el músculo dependiendo de dónde está. Todo lo que ustedes ven acá con este circulito y con la patita en forma de T, ¿qué tipo de neurona era? Neurona sensitiva. Entonces, esta neurona sensitiva, a través de los usos musculares y neurotendinosos, me pueden estar dando información a los núcleos rojos, al vestíbulo, ¿sí? A todos estos lugares. Esos van a ser ascendentes, ¿sí? Y lo ascendente me iba a dar una información, o sea, lo aferente me va a dar una información sensitiva. Y de acuerdo a eso vamos a tener otro tipo de información, como que va a venir de la espina, de la médula espinal, y se va a ir, por ejemplo, al tálamo. Entonces vamos a tener los espinotalámicos. Pero ese ya es otra historia. Veamos la siguiente imagen. Entonces, acá, por ejemplo, viene la fibra retículo-espinal de la formación reticular a la médula espinal. De la córtico-espinal de la corteza, probablemente va a ser frontal a la espinal. De la rubroespinal del núcleo rojo a la médula espinal. De la vestíbula espinal hay otro que se llama oliva. De la oliva a la médula espinal, oliva espinal. Hay otro que se llama tectum. Tectum, cerca de quién va a estar, del cerebelo. ¿Por qué? Porque va a venir de techo. ¿Sí? ¿Se recuerdan que había una capa de dura madre que formaba la tienda del cerebelo? Bueno, hacia ahí hay un lugar que se llama tectum, porque está relacionado con el techo del cerebelo y de ahí va a ir al cerebelo. Estas son las fibras descendentes, que las descendentes recordemos que son eferentes y las eferentes son motoras. ¿A dónde se van a ir en la médula espinal? A la parte anterior. Bueno, las sensitivas que van a venir, por ejemplo, del uso muscular, ¿sí? Las sensitivas van a ser ascendentes, ¿sí? Las ascendentes van a estar, evidentemente va a ser por la parte blanca y va a ser por la parte posterior y tienen sus propios nombres.
Solamente acá para comentarles esto, hay una célula que se llama de retroalimentación de Renshaw. ¿Qué es lo que hace la célula de retroalimentación de Renshaw? Le vuelve a estimular a la propia neurona. ¿Sí? Es como que acá le dice, necesito que me diga si es que necesito hacer más o hacer menos. Entonces le vuelve a informar eso. Bueno, hoy les estoy mostrando entonces estas fibras, pero este realmente ya es de la siguiente clase. Esto no les voy a preguntar en este primer examen parcial, sino en el segundo examen parcial. Pero quería que entendamos un poquitito de dónde viene esa información. Se está grabando, dice los avisos después. Esa información. ¿Preguntas? ¿Cómo vuelvo a dejar de ser? Ahí. ¿Preguntas? ¿Me ven otra vez? Sí, profe. Bien, yo sé que cada vez se complica un poquitito más los contenidos que estamos dando, ¿sí? No se asusten. Así como hicimos el cuestionario hoy, vamos a ir repasando, pero lo que yo sí les pido es lean. Porque no importa si tenemos clases virtuales o si tenemos clases presenciales, si ustedes no dibujan, no escriben y no leen, no hay forma de que aprendan neuroanatomía. Así, no hay manera. Puedo hacerle millones de esquemas, puedo ir explicando millones de veces, pero si ustedes no leen, no escriben y no dibujan, no va a haber forma que ustedes aprendan esto, por más presencial que sea, por más a distancia que sea. ¿Está bien? Entonces lo que yo les pido es, por favor, lean. Vamos a hacer un repaso la siguiente clase de las dos últimas clases. ¿Está bien? De la parte de... Profe, a mí lo que me ayuda mucho también son los audios, porque por más que vos des así tu clase, viste que hay veces que estás así prendida y después de repente como que se te va la onda, ¿verdad? Digamos yo estudiante que estoy mirando y todo eso. Y de repente con los audios como que es como un material de apoyo otra vez. Entonces, porque yo, todo lo que vos decís en el audio, yo escribo. Y de acuerdo a eso voy leyendo por otra vez. Y me es más fácil. Dale. Preparo entonces audios de la clase pasada y de esta clase. Genial. Profe, porfa. Sí. Voy a preparar los audios para que ustedes vayan mirando las diapositivas y vuelvan a guiarse. Yo sé que tanto la clase anterior como esta clase como que tiene conceptos que cuestan un poquitito. Pero ahora que por lo menos tienen en su memoria tipo los dibujos y tal,